verificar el quórum correspondiente. Gracias, señora presidenta. Señores congresistas, Astrid Presente. presente. Troyes Delgado. Buenas tardes, colegas. Presente. Presente. Ayasta de Díaz. Presente. Ayasta de Díaz, presente. Presente. Palomino Saavedra. Bajonero Olivas. Presente. Presente. Barrio Nuevo Romero. Presente, Barrio Nuevo. Presente. Cayagua Barrientos. Fernández Flores. Presente, Fernández Flores. Presente. Gallardo Becerra. Gallardo Becerra. Lozano y Nostroza. Quispe Suárez. Presente, señor secretario técnico. Presente. Retamoso Lezama. Buenas tardes. Presente, por favor. Presente. Santillana Paredes. Tito Ortega. Presente. Han registrado asistencia 10 congresistas titulares. Contamos con el quórum reglamentario para iniciar la sesión. Muchas gracias, señor secretario técnico. Señores congresistas, siendo exactamente las 3:03 de la tarde del día 8 de junio del 2020, a la virtual Microsoft Teams, y contando con el quórum correspondiente, vamos a dar inicio a nuestra 7ª sesión ordinaria de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Como primer punto, vamos a aprobar las actas correspondientes de la 5ª y 6ª sesión. Se les ha mandado a ustedes las actas correspondientes y también se encuentran colgadas en las plataformas de la Comisión de Inclusión Social. Así que si alguien tiene una observación, la puede manifestar ahora. Y si no, estas actas quedarían aprobadas por unanimidad. Muy bien, en la estación de despacho también les hacemos de conocimiento que se ha remitido junto con la citación y la agenda correspondiente los documentos que hemos recibido como comisión y los que también se han remitido como tal hasta el 5 de junio. Entonces, pueden revisar ahí ustedes la información correspondiente. En la sección informes, quisiéramos que los señores congresistas que tengan algún informe que brindar respecto a situaciones que le competen a la comisión, que lo puedan hacer ahora, por favor, sírvanse a pedir la palabra. Presidenta, la palabra, Sí. Willy Bajonero.
Adelante, congresista Willy. Buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes a todos los colegas congresistas. Presidenta, hay un tema bien ya puntual y preocupante en el sentido del tema educativo. Sigo recibiendo llamadas, yo creo que también igual los colegas congresistas, en el sentido de que varios centros educativos, como ya me explicaba en un inicio, la problemática por la falta de energía. Y ahora ellos hacen llegar documentos a nuestro despacho para que el Estado les brinde, a través del gobierno regional, provincial o el mismo Estado, antenas repetidoras, también señales de radio en todo caso. Y no sé, es un tema que preocupa, como es esta comisión prácticamente es que va a velar por ellos. No sé, hay que darle prioridad a este tema también, señorita Presidenta. Y dejo también esa petición, no sé, para que mis colegas parlamentarios también enriquezcan esto y hagan esa preocupación, porque tengo entendido que también sigue llegando esos reclamos a su despacho y las autoridades se sienten impotentes, sobre todo los alcaldes de los centros poblados, más no la provincial y la distrital se pelotean como siempre entre ellos, la región, el presidente, los ministerios, etcétera, ¿no? Entonces hay que ver, no sé de qué forma tomamos la decisión más inteligente para hacer que camine, pero ya. Esa sería mi participación. Gracias, Presidenta. Muchísimas gracias. Presidenta, pido la palabra. Presidenta, buenas tardes. Presidenta, buenas tardes. Congresista Callao presente. ¿Cómo está? Quería pasarle presente el congresista Callao presente. Sí, María Gallardo también presente, por favor, para que me consideren la lista. Está bien, se los considera, colegas. ¿Sí, Presidenta, me ha considerado? Sí, congresista, sí. Gracias, Presidenta. Santillana Paredes, por favor. ¿Perdón? Santillana Paredes, por favor, para coordinar mi asistencia. Está bien, congresista Santillana, le pedimos al secretario técnico que también la consigne. Colegas, gracias. Estamos en el momento de los informes correspondientes y se les ha invitado a que si alguno de ustedes tiene informes, por favor, lo haga conocer en este momento. Presidenta, si me permite, por favor. Adelante, congresista Matilde. Gracias. Muy amable. Muy buenas tardes, Presidenta. Colegas congresistas, muy buenas tardes. Solamente para transmitir la preocupación de muchos padres de familia de Cusco, que están muy preocupados por este tema de los laptops que iban a llegar, aparentemente. Bueno, hasta la fecha no hay nada. Yo obtuve una información todavía del día 16 de mayo, que la Minedu, conjuntamente que las áreas que corresponden estaban haciendo el proceso de la adquisición, pero ya estamos prácticamente, mire a qué fecha de junio, y todavía no se han dado este tema, ¿no? Entonces es una preocupación bastante grande que tienen muchos padres de familia, principalmente de las provincias altas, no zona eminentemente rural, que muchos papás están muy preocupados con este tema, ¿no? Y de repente a través de la comisión se pueda cursar un documento a la Minedu para que puedan agilizar estas adquisiciones, ¿no? Mientras tanto los chicos se perjudican prácticamente, ¿no? Nada más, Presidenta, gracias. Gracias, congresista Matilda, por la información. ¿Algún colega más que quiera hacer informes? Si no hay otro colega que quiera realizar algún informe, la presidencia también cumple con informar que hemos presentado por segunda vez un documento firmado a nombre de la comisión para que este próximo pleno se priorice nuestra moción que tenemos ahí nosotros presentada, que estaba programada ya desde hace 2 plenos, pero como todos somos testigos, claro, las reuniones han sido extensas y lamentablemente han habido otros puntos, se han dado prioridad a otros temas y entonces nuestra moción no ha sido tratada. Entonces el día de hoy hemos enviado
un documento nuevamente a la presidencia del Congreso y también vamos a pedirle a los voceros de cada uno de nuestros partidos que vuelvan a incluir en este pleno nuestra moción para poder por fin sustentarla. Entonces, yo les rogaría también que podamos hacer incidencia con cada uno de los voceros de nuestras bancadas para que se tenga prioridad en este próximo pleno, porque ya van, vamos 2 semanas que no podemos sustentar y el tema de los desplazados es un tema que tiene que ser abordado con urgencia, ¿no? Ya vemos que ahora mismo los problemas con esta gente que está retornando a sus provincias continúa y en realidad es una situación que preocupa y que por supuesto necesitamos que se mire con prioridad en la próxima sesión que tengamos del Pleno del Congreso. Entonces, ese es el informe. En la estación de pedidos, si algún colega congresista tiene algún pedido que hacer, sírvase a hacerlo en este momento también. Presidenta, la palabra a Sí. Willy Bajón. Adelante, congresista Willy. Presidenta, yo creo que el tiempo transcurre velozmente y hay miles de alumnos que lamentablemente siguen el abandono. No sé ver la posibilidad de citar al ministro de Educación para ver sobre el tema puntual de esto, de incluirles, ¿no?, a esos miles de alumnos que no tienen ni las mínimas de las condiciones para ya empezar a estudiar. Y muchos de ellos me comentan incluso que no tienen contacto por ningún medio y están haciendo labores agrícolas o en las cunas con los animales. Entonces, me preocupa esto y sería bueno que nos den explicación qué acciones han tomado o van a tomar. Ese sería mi pedido, señorita presidenta. Gracias. Ya, vamos a tomar nota de su pedido, congresista Willy, para ver cómo viabilizamos, digamos, esta preocupación. Tomamos nota de su pedido. Presidenta. Sí, adelante, congresista. También para recalcar lo que está diciendo el congresista Bajonero, acá en la región San Martín tenemos por los asentamientos humanos, tenemos en los caseríos que se van por los ríos, Guayaga, Guayabamba, Río Mayo, cantidad de comunidades. Hay comunidades nativas, hay comunidades, caseríos, que no pues llega el internet. Y si algunos ahí tienen que ir a un cerro y no tienen cómo estudiar o cómo escuchar sus clases, hasta cuándo va a llegar las benditas laptops que duro nos ha ofrecido el gobierno, pero hasta ahorita no hay nada. Eso también, señora presidenta, ver para que estos alumnos puedan estudiar. Gracias, señora presidenta. Okay, muchas gracias, congresista. Sí, tiene que ver con el tema de cómo las comunidades indígenas, ¿no?, también son comprendidas dentro de estos programas de educación y si el gobierno tiene un plan específico para cubrir justamente este servicio básico para esas comunidades. Queda anotado su pedido también. Señora presidenta. Sí, adelante, congresista. ¿La palabra? Adelante, congresista Palomino. Muchas gracias, señora presidenta. Yo le remití a su despacho un oficio número 111 del 2020. No sé si usted me permite leerlo, por favor. Sí, como ya, no. Sí. Está dirigida este oficio a la señora Mirta Esther Vázquez Chuquilín, presidenta a su despacho. De Inclusión de Personas con Discapacidad presente. Asunto: solicitar e invitar a la ministra de Economía y Finanzas, de mi mayor consideración, que es grato saludarla y a la vez solicitarla que por intermedio de la comisión que preside se pudiera invitar a la ministra de Economía y Finanzas, señorita María Antonieta Alba Luperdi, a la sesión ordinaria en la fecha que se disponga a programar. El motivo de la invitación es para que la ministra de Economía y Finanzas pudiera informarnos acerca de las asignaciones presupuestarias distribuidas a las regiones para otorgar los bonos y la canasta básica familiar, los cuales deberían estar destinadas a las familias en situación de extrema pobreza,
es decir, a la población vulnerable a quienes deben dirigirse las atenciones políticas y programas de inclusión social, en especial el pedido efectuado por mi despacho para la ampliación de asignación presupuestal para la canasta básica familiar a favor del distrito de José Leonardo Ortiz, Chiclayo, donde existe pobreza extrema y donde el presupuesto asignado para la canasta básica familiar no ha cubierto ni el 10% de la población en extrema pobreza y vulnerabilidad. Además, que a mi pedido la ministra ha dado respuesta evasiva conforme el oficio número 853 del 2020 que se adjunta. Agro propicia la ocasión para reiterarle la muestra de mi consideración y estima atentamente, María Gallardo. Presidenta, mire, en el distrito de José Leonardo Ortiz, acá en la región Lambayeque, son más de 200,000 habitantes. Y mire, no se ha dado ni el 10% en las canastas y la gente me llaman, claman, porque no tienen, aún ni les llega el bono, a otros no les ha llegado. Hay gente que en realidad les han considerado, pero no pueden cobrar, dice que no hay. Entonces, por favor, presidenta, le pido la aclamación de esa gente que no tienen para sus alimentos. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, congresista Gallardo. Vamos a tomar nota de su pedido también. Hemos recibido su oficio, efectivamente, y lo coordinamos. Para ver qué es lo más pertinente para proceder a hacer y se atienda a estos requerimientos, por supuesto. ¿Algún otro colega que quiera hacer algún pedido? Muy bien, si no hay otro pedido, vamos a pasar a la estación de orden del día. Colegas, el día de hoy vamos a empezar a escuchar las exposiciones de varios proyectos de ley que tenemos ingresados a nuestra comisión, que están decretados para nuestra comisión, varios de ellos que son de autoría de ustedes mismos y que creemos que es importante que se empiecen a trabajar. Es muy importante escucharlos en sus planteamientos, son proyectos bastante interesantes. Entonces, el día de hoy vamos a tener esta exposición de 4 proyectos de ley y vamos a pedir a los autores pues que nos puedan realmente exponer y comentar de qué se trata cada una de estas propuestas. Entonces, en primer lugar, vamos a tener la sustentación del proyecto de ley 5286 del 2020. Es la ley que modifica el artículo 2 de la ley 27767, ley del Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentaria, a cargo del autor, el congresista Hans Troyes Delgado. Entonces, tiene el uso de la palabra el congresista Hans Troyes para que nos pueda explicar el contenido de este proyecto. Adelante, congresista. Muchísimas gracias, señora presidenta. Efectivamente, estamos presentando un proyecto de ley que modifica el artículo 2 de la ley 27767 del Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentaria. Lo que buscamos con esta ley es promover la compra de productos locales de los programas sociales del Estado, con el objetivo pues de dinamizar la economía local y regional. Como ustedes saben, y también conocemos por las estadísticas a nivel nacional, por el INEI, el sector agrícola es el menos favorecido en todos los ámbitos de nuestro Estado, en el sector económico, en el apoyo con proyectos, en el apoyo de fortalecimiento de capacidades. Muy poco se hace por mejorar la agricultura de nuestro país y por lo tanto el agricultor siempre está en una etapa de sobrevivencia. Y ahora mucho más en época de pandemia,
que muchos de nuestros productores están sufriendo pérdida de productos. En el caso del café, por ejemplo, en la región Cajamarca, se tiene bastantes problemas de caída del café por las cosechas, que no hay mano de obra. De igual manera en diferentes productos. Entonces, esto va a significar pues una catástrofe para la agricultura. Actualmente tenemos cerca de 2.250.000 productores que se dedican a la agricultura y a la ganadería. Que si nosotros multiplicamos por 4 o 5 personas que viven por familia, prácticamente tenemos 1/3 de nuestra población nacional que se dedica a la agricultura y a la ganadería, y que sus ingresos, pues, sus ingresos económicos a la familia son netamente por la agricultura y crianza de animales menores y un 10% de otras actividades. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros, como legisladores, pues, debemos darle ese espacio necesario a los productores para promover la agricultura, y debemos comprar el 30% por lo menos de los productos para estos programas complementarios como el Caliguarma y otros programas más que existen, de tal manera que ayude a beneficiar directamente, ¿no? Y la compra debe hacerse de manera directa. ¿Qué está directa o también a nivel asociativo, cooperativo o empresarial? Pero sin embargo, he escuchado por voces de algunos, en algunas regiones, de que muchos proveedores, en el afán de poder comprar los productos locales, en algunas regiones han tenido que organizar a asociaciones o cooperativas en el afán de manejar y comprar los productos agrícolas de terceras personas y hacerlo pasar directamente como si fuera de la organización. Entonces lo que planteamos también es que se haga la compra directa a los mismos productores, no solamente en los productos agrícolas, sino también en el tema de productos pesqueros, ¿no? Lo que está considerado actualmente dentro de los programas es la anchoveta, pero sin embargo tenemos regiones que producen otro tipo de pescado, como es la gamitana, la tilapia. En las partes altas tenemos la trucha, y no está contemplado dentro del consumo para estos programas complementarios, ¿no? Y que tienen los mismos nutrientes, vitaminas, etcétera, que ayudan a nuestra niñez, pero sin embargo no está considerado dentro de las compras. Más bien tenemos, por ejemplo, en algunas zonas que se está comprando conserva de pollo, conserva de res, conserva de pavita, y que muchos de estos productos son importados, cuando tenemos producción nacional que debemos estar mirando para que se compre, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la papa, que es un producto oriundo de nuestro país y que tenemos más de 3.000 variedades, no se está comprando a los productores. Uno, por el tema de que es un producto perecible, la papa de igual manera, el plátano de igual manera, y por lo tanto, por ser un producto perecible, no lo compran dentro de los programas. Entonces ahí es donde nace el espíritu de esa norma, que se haga también la compra directa a los productores. De esta manera pues damos un mayor realce a nuestros pequeños productores, que en su mayoría pues su parcela son de 2 a 5 hectáreas, y no le estamos dando ese espacio necesario. Entonces hay que darle o promover la agricultura familiar y promover la seguridad alimentaria, puesto que los 2.250.000 productores que aproximadamente tenemos a nivel nacional son los que se encargan de la seguridad alimentaria del 80% de nuestro país. En ese sentido, debemos promover el consumo interno, el consumo local de nuestras regiones en un 20% o en un 30%, para que se pueda comprar los productos locales a nuestros productores. Estamos agregando pues acá en este proyecto que se compre el plátano y también el cacao, aparte de la quinoa que ya se viene comprando. Pues el plátano es un nutriente
que tiene bastante potasio y que sirve también para mejorar la anemia de nuestros niños. De igual manera el cacao es un alimento con bastante proteína, vitaminas, y también contiene hierro que ayuda a beneficiar y a mejorar pues a la salud de los niños. Y no solo de los niños, sino en toda etapa de estos programas que el Estado tiene. Es en ese sentido que estamos promoviendo este proyecto de ley como bancada de Acción Popular para que se tome pues en serio estos programas y podamos ayudar a la pequeña agricultura familiar que hoy está descuidada. Imagínense, hoy en la pandemia, 60.000 millones se ha destinado para Reactiva Perú, pero para la gran empresa. Sin embargo, para la agricultura, que representa 1/3 de nuestra población a nivel nacional, solamente estamos dando el 2%, algo de 2.000 millones de soles, que es un monto bien bajísimo para quienes alimentan a todo el país y se encargan de la seguridad alimentaria. Entonces, en ese sentido es que está encaminada nuestra propuesta para que se modifique el artículo 2 de la ley 27.767 del Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentaria y se puede incluir el plátano y el cacao dentro de estos productos alimenticios. Y en el tema del cacao también tenemos otro problema, ¿no? Que hemos visto, por ejemplo, cuando adquieren este producto para el programa Caleguarma, muchas veces contiene más azúcar que cacao. Entonces lo que estamos poniendo es que mínimo en el tema de cacao tenga una pureza pues del 80% para que sea un alimento, si no estamos llevando azúcar a la niñez y eso afecta pues a su crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, esta es la propuesta, que el espíritu es comprar pues directamente a nuestros productores los productos locales y mejorar pues la economía familiar de la agricultura. Ese es el sentido de esta propuesta que estoy presentando y quisiera pues que escuchar sus apreciaciones a ustedes como colegas y poder de una u otra manera contribuir al sector agrícola que es tan olvidado a nivel nacional. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, congresista Hans Troye. Cedo el uso de la palabra a los colegas congresistas para alguna pregunta, aporte o comentario sobre este proyecto de ley que nos acaba de exponer nuestro colega Hans Troye. La palabra, presidenta. Adelante, congresista Willy. Gracias, presidenta. Colegas, considero que esta iniciativa es oportuna. Como todos entenderán, lamentablemente por eso la migración de nuestros hermanos del campo, sea de la selva, de la sierra, a la capital. Porque no hemos tenido un apoyo sostenible por parte del Estado. El Estado lamentablemente siempre ha brillado por su ausencia. Es cierto, aparte de ser oportuno, será de mucho beneficio para los hermanos agricultores, sin lugar a dudas, ¿no? Pero esperemos hacer algunas precisiones para que no solo quede en el papel. Como entenderán, los programas sociales va dirigido con candados vergonzosos a un nivel alto de empresarios, perjudicando de forma vergonzosa también a los pequeños y microproductores. Entonces, es el momento de trabajar en esto, reivindicarnos con los más humildes, pero haciendo que sean ya un ente activo y sobre todo lo más importante, sostenible. Si bien es cierto, no esperemos dar el salto, pero al menos que empiezan a caminar, que se desarrollen como verdaderos emprendedores en la agricultura. En ese sentido, presidenta, quería un aporte, no sé, para que lo consideran. Mire, si queremos dar un apoyo real y concreto al micro y pequeño agricultor, debemos comentar que las compras de sus productos sean de manera directa, por lo que sería pertinente encargar al MINAGRI que elabore un catálogo
junto con los productores locales y los emprendedores de las micros y pequeñas empresas, de transformación de los productos agropecuarios de cada zona del país, en donde los municipios, juntamente con los gobiernos regionales, tengan una opción de compra en base a convenios marcos. Sería bueno que el Minagri sea el ente, pero en base a catálogos, o sea, focalizar, porque todos sabemos que la agricultura es rica, hay variedad, sobre todo en lo mencionado en este proyecto, pero lamentablemente a la hora que ellos quieren ser parte, por los candados que tienen, van a quedar relegados y postergados. También quería hacer acá una observación que es brillante. La papa produce en la sierra, es cierto, ¿no? Compra la papa, pero la papa no puede estar en la sierra porque cada agricultor tiene su reserva de su papa. Pero sería vital también considerar acá el intercambio, ¿no? De la costa y de la costa y de la selva que vayan las frutas a la sierra. Y los productos de la sierra como la quinoa, la papa, etc. Con su permiso, señor ministro. Su micrófono, congresista Willy. Ya, presidenta, no sé, ¿me ha escuchado todo o la última parte nomás? Sí, la última parte nada más no la escuchamos, si lo puede repetir. Ya. Presidenta, decía que el Minagri acá tiene que jugar un rol importante, real, sin mayor maquillaje ni disfraz, sino ya haciendo parte activa a los pequeños micros emprendedores en cuanto a la agricultura, ¿no? En ese sentido también hacía un aporte más que los productores de la sierra, por ejemplo, llámese papa, quinoa, etcétera. Obviamente ellos no pueden ser parte para abastecer en la misma zona, pero si abastezcan iría para el intercambio con productos de la selva. De la selva bien sería intercambiar con las frutas y de la sierra los otros productos que producen. Ese sería básicamente, presidente, el aporte. Estoy completamente de acuerdo con este proyecto y esperemos debatirlo aquí. Somos conscientes que es ahora un momento brillante y oportuno de hacer algo diferente por la gente más olvidada, y esperemos con hechos concretos y empezar a trabajar en este proyecto. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Willy. ¿Algún otro colega que quiera hacer comentarios, aportes al proyecto? Presidenta. Adelante, por favor. Presidenta. Sí. Gracias, presidenta. Estamos totalmente de acuerdo con el proyecto. Sin embargo, creo que en vía de aporte al congresista Troyes, quisiera hacerle conocer que los programas sociales del Ministerio de Inclusión Social no compran productos, sino proveedores privados. Los programas contratan a estos proveedores privados y les dan un conjunto de posibilidades de lo que pueden comprar. Por eso el proyecto debe contemplar esa posibilidad. Gracias, presidenta. Muchas gracias, congresista Santillana. Presidenta, la palabra. Presidenta, la palabra, por favor. He pedido al chat. Ok, congresista Luzmila, ¿no? Sí, Luzmila. Adelante, congresista Luzmila. Gracias. Sí. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. Buenas tardes a cada uno de los colegas de la comisión. La propuesta del colega, muy interesante, ¿no? Quien habla es muy conocedora de la realidad de los pequeños agricultores de nuestro país. Es necesario, más aún en esta época de pandemia que vive nuestro país, ¿no? De darle la oportunidad a ese pequeño agricultor familiar para que pueda tener la oportunidad de vender sus productos, ¿no? Que ellos cultivan. Por ejemplo, acá estoy viendo en su proyecto que acaba de mencionar el colega, lo que es el cacao. Sabemos que el cacao es un producto de exportación, plátano, ¿no? Entonces, y otros productos también de la sierra y de la selva, como hacía antes, ¿no? ENSI, ¿no? Compraba al agricultor directamente, igualito Prona, pero sin embargo ahora no le estamos dando la oportunidad a ese agricultor pequeño, ¿no? Que hoy nos está dando de comer. Entonces, considero
considero, ¿no?, que este proyecto del colega, ¿no?, que ha presentado, deberíamos más bien, ¿no?, el equipo y poder de repente fortalecer un poco más para que realmente favorezca a ese pequeño agricultor familiar de nuestro país, porque son ellos que necesitan el apoyo, ¿no?, para poder darle la oportunidad y así mejorar su calidad de vida, porque de verdad da mucha pena a nuestros agricultores, Presidenta, ¿no? Aquel agricultor que siembra media hectárea, una hectárea de sus productos, de sus embrios, y a la cosa, ni siquiera recuperan su precio-costo, ¿no? Entonces, lo que también falta, Presidenta, yo en estos días estoy presentando también un proyecto de promoción y consumo de café, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no tenemos esa costumbre de consumir nuestro producto nacional. Entonces, por ahí también va de repente promover y consumir lo que nosotros nuestros agricultores siembran y cosechan. De verdad, más bien desde aquí, felicitarle a nuestro colega por esta iniciativa que consideramos que es muy importante, ¿no? Si hay que mejorar, hay que aportar de repente para que este proyecto sea más conciso y preciso, hagámoslos. Muchas gracias, Presidenta, por esta oportunidad. Muchísimas gracias, congresista Luzmila. Estaba pidiendo la palabra el congresista Cayagua. Freddy Yauli. Freddy Yauli. Sí, Adelante, gracias, señora presidenta, colegas congresistas, y felicitarle al congresista Han Troye por la exposición. Y es un tema muy importante. El que le habla siempre ha trabajado en el campo como técnico. He visitado muchas fincas de agricultores, y en el cual veo que este proyecto es muy importante, que va a beneficiar, porque si nosotros miramos el censo agropecuario, tenemos más o menos el 24.5% que son agricultores y que viven de la agricultura, un promedio de 7 millones que están subsistiendo, y sabemos que la agricultura en esta pandemia ha alimentado al promedio más de 30 millones de peruanos. Entonces, con esto quiero decirle que se debe también trabajar con el Ministerio de Agricultura para que ellos velen por la alimentación y por el cultivo. Si nosotros hablamos de este cultivo, sabemos que el cultivo son de diferentes maneras el abonamiento. Entonces, yo quisiera pedirle que le incluya en su proyecto, que se trabaje para el Perú, especialmente para nosotros, con una certificación orgánica. ¿Por qué? Porque la alimentación, los productos que salen en muchos cultivos usan productos que son cancerígenos para el ser humano. Sin darnos cuenta, nos vemos que muchas personas están en el hospital y no sabemos por qué, porque provienen de la alimentación que han sido usados con pesticidas que llamamos nosotros fungicidas, herbicidas, que dañan la salud. Entonces sería bueno que se trabaje y que se fortalezca a la agricultura y se trabaje con el ministerio. Yo le felicito a Han Troye por la exposición y de antemano apoyo este proyecto porque va a beneficiar a nuestros hermanos agricultores. Gracias. Muchísimas gracias, congresista Yauli, por sus aportes. ¿Algún otro colega que quiera realizar aportes o preguntas? Solicitaba la palabra, señora presidenta. Ya. Adelante, por favor, congresista Tito. Sí, señora presidenta, buenas tardes, colegas de la comisión, igual. Sí, como bien refiere el colega que sustenta el proyecto de ley, el artículo 2 se refiere a esa obligatoriedad de adquirir los productos mencionados en dicha ley. Sin embargo, los tiempos han pasado y creo que hace mención ahí de la anchoveta, en el artículo 2, la anchoveta, pero envasado, enlatado. ¿Y qué podemos hacer para revertir eso? Sabemos que los productos enlatados y totalmente procesados, por el contrario, son dañinos porque tienen preservantes, tienen elementos cancerígenos. Yo más bien seré la idea de que se vaya netamente a lo natural, ya que estamos en pro de aprobar esta incorporación de la quinoa, el plátano, el cacao. También tiene que incorporarse, por ejemplo, el camote, pero todas estas legumbres y derivados en su estado natural, yo le agregaría,
porque los preservantes, les repito, está comprobado que el pescado ahumado, por ejemplo, en Japón, produce el 66% de cáncer gástrico. A la postre, de repente estamos viendo un poco de salud pública también de esta ley, y quisiera que se retire también del artículo el concepto de enlatado de las anchovetas y de cualquier producto hidrobiológico y de legumbres que reza en esta ley. Eso puntualmente, señora presidenta. ¿Nos escucha, presidenta? Su audio. Disculpen. ¿Algún colega más que desee hacer uso de la palabra? Sí, presidenta, pedí la palabra por chat. Adelante, por favor, congresista Fernández. Sí. Su audio, congresista Matilde. Perdón. Sí, quiero hacer uso de la palabra para poder felicitar al colega congresista que ha tenido esta gran iniciativa de ver por los pequeños agricultores principalmente, porque en zonas de sierra y selva, por la misma geografía que tenemos, los campesinos, nuestros hermanos agricultores, no cuentan con terrenos tan grandes, ¿no? Son medianamente pequeños, pero producen. Y eso se ha convertido en una agricultura familiar que está dado por ley, pero no se incentiva a nivel del Estado. Y este tema de la agricultura está ligado fuertemente con el tema de seguridad alimentaria. Hablamos mucho de lo que es la desnutrición crónica de nuestros niños, hablamos de anemia, hablamos de problemas de salud de nuestras gestantes, de nuestros adultos mayores. Ahora es el momento en que nosotros tenemos que incentivar de que estos terrenos de cultivos que de repente por falta de capital, por falta de instrumentos no pueden producir, ahora es lo que el gobierno tendría que dar espacios con este programa de Reactiva Perú, que se debería dar también a estos pequeños agricultores, porque solamente así vamos a poder sobresalir de estos problemas. ¿Y qué debe hacer el Estado? Al mismo tiempo de darle una posibilidad económica de un préstamo, digamos, con intereses bajísimos, pagaderos de acá en un año, por ejemplo. Yo sé que la gente va a poder levantarse fácilmente de este problema de dificultades que se tienen en cada sector de nuestro país. Y también junto con ello, presidenta, de repente incentivar la crianza de animales menores, que también es una economía familiar. Mire, hasta la fecha, los municipios, tanto provinciales como distritales, van trabajando este tema de crianza de animales menores con el tema de Procompite. Pero qué bueno sería que esta vez el Estado pueda dar mayor estabilidad, mayor, no sé, medios económicos y las condiciones de capacitación para que puedan encaminarse en este negocio. Principalmente con la crianza de cuyes, que es rápidamente, se procrea rápidamente estos animalitos, y esto da pues lugar a que la economía pueda marchar bien y también pueda ser para consumo familiar. Las aves igualmente. Y si en algunos lugares tienen la ganadería lechera en regular o una buena cantidad, incentivar también ese nivel. Incentivar y que el Perú mismo, el mismo Estado, las instituciones que corresponden, puedan hacer las compras directamente. Porque de nada serviría darle los instrumentos al agricultor, al ganadero, y al final no se compra. Entonces tampoco puede ser de esa forma. Entonces, en conclusión, presidenta, es muy importante esta iniciativa. Yo también me sumo porque yo soy representante de Cusco y mis hermanos agricultores igualmente están en una situación muy difícil. Mercados cerrados, su producto no tiene el costo que debería tener, están prácticamente a pierde y la única satisfacción que les queda a ellos es que tienen en casa para consumir, ¿no? Entonces, eso es el tema, presidenta. Gracias. Gracias, congresista Matilde. ¿Algún otro colega que quiere hacer uso de la palabra? Barrio Nuevo. Adelante, congresista Barrio Nuevo. Sí, presidenta. Solo para felicitar por la propuesta legislativa del congresista Hans. En realidad, muy acertada esa iniciativa legislativa y quiero decir en resumen que también respaldo esa iniciativa, ¿no? Gracias, presidente. Gracias, congresista Barrio Nuevo.
¿Algún colega más que quiera hacer uso de la palabra? Y si no, le damos la palabra al congresista Hans Troyes para que pueda hacer las precisiones finales respecto a su proyecto, por favor. Adelante. Muchísimas gracias. Agradezco infinitamente las aportaciones de los colegas congresistas. Efectivamente, lo que estamos acá tratando es de que se haga la compra directa, ¿no? Y por eso es que mencionamos allí que se haga la compra directa de los productos alimenticios locales o regionales, en un promedio pues del 30% de lo que se adquiere en los programas a nivel nacional. Como ustedes ya lo mencionaron, la agricultura en su mayoría es una agricultura bien fraccionada de minifundio, donde el promedio de hectáreas por cada productor es de 2 a 3 hectáreas, dependiendo de las zonas. Y sin embargo, pues no se le da la mirada necesaria por parte del Estado. Por ejemplo, si quisiéramos comprar la papa, la yuca, el plátano, que son productos perecibles, es difícil comprarle directamente al productor. Imagínense una institución educativa en Cutervo que quiera adquirir el producto de papa, no lo puede hacer directamente porque lo hace a través del proveedor. El proveedor tiene que adquirir en volumen, pero si nosotros hacemos que este programa y el Estado tenga los mecanismos necesarios para que a través de la papa lo adquieran directamente, así como el sector de educación, por ejemplo, transfiere recursos a la institución educativa para comprar los materiales, mejorar las aulas, se puede hacer también la transferencia directa de los recursos para que en asamblea de padres de familia puedan ver qué productos van a comprar de la zona y qué productos van a importar de otras regiones. Por ejemplo, lo que hablan, o lo que mencionó el colega congresista en cuanto a los enlatados, ¿no? De la anchoveta, que es un producto bastante proteico, pero sin embargo, cuando se quiere llevar de Lima a otras regiones, es bien complicado llevarlo en fresco, ¿no? Entonces, es por eso que he considerado que esté dentro de la gama de productos para que lo puedan consumir también nuestros conciudadanos en los diferentes programas, ¿no? Porque también es un alto producto proteico. De acuerdo con el cuy, es una crianza y un plato típico en nuestra región Cajamarca y que aporta bastante proteína a nuestra población, es un producto bastante alimenticio y sin embargo no lo tenemos dentro de la cartera de productos. Sería necesario también incluirlo y de esta manera pues ayudaríamos a fortalecer con la crianza de animales menores en todas las regiones, ¿no? Entonces lo que buscamos pues que el 26% que aporta nuestro sector agrícola al PEA, a la población económicamente activa, y 7% al Producto Bruto Interno, también sea beneficiada en la compra de estos productos y de esta manera pues incentivar a la juventud para que se quede en su región. Imagínense que el 52% de la población rural de 40 a 62 años o a 64 años, perdón, tienen una edad avanzada, ¿no? Y si nosotros no motivamos a la agricultura, la juventud siempre va a buscar migrar a la costa porque no tiene esperanza de poder mejorar con la agricultura local porque no hay esos incentivos y con este tipo de compras directas vamos a ayudar a incentivar a la juventud para que le dé pues otra mirada a los suelos, a sus tierras y verdaderamente sacarle un provecho productivo, ¿no? Y también poder ser parte del mercado local en la venta directa, puesto que el pequeño productor con 2 o 3 hectáreas difícilmente va a salir a vender a un mercado, a una ciudad, porque no va a tener la capacidad de competir en los recursos económicos para salir, pero sí puede hacerlo vendiendo directamente en las instituciones educativas o en los programas, porque ellos están más cerca con la realidad, ¿no es cierto? Entonces esa es la idea de esta propuesta, ayudar a mejorar el sistema en los programas complementarios
y buscar pues una mejor nutrición tanto a nuestros niños como a los diferentes programas que existen a nivel nacional. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, congresista, por su propuesta, por habernosla presentado, y seguro que con los aportes que se han dado se va a poder enriquecer. Como siguiente punto tenemos la sustentación de proyectos de ley que proponen modificación de la ley 29973, Ley General de Personas con Discapacidad. Y aquí esta propuesta la está presentando nuestra colega, la congresista María Cristina Retamoso Lezama, a quien la invitamos para sustentar el proyecto de ley 5065 de su autoría, que modifica el artículo 59 de la ley 29973, Ley General de Personas con Discapacidad. Entonces, le cedo el uso de la palabra a nuestra colega María Cristina Retamoso. Muchas gracias, presidenta. Saludarla a usted y a todos los colegas que nos acompañan aquí en la Comisión de Inclusión Social. Para empezar, presidenta, agradecer su disposición de convocarme para poder realizar la sustentación del proyecto de ley 5065 de mi autoría, que propone modificar el artículo 59 de la ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Nuestra Carta Magna, la Constitución Política, en su artículo 7, se refiere a las personas con discapacidad y su derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. De igual modo, presidenta, en diciembre del 2006, el Estado peruano, a través del Decreto Supremo, declaró el periodo 2006-2016 como el decenio de las personas con discapacidad. Ese mismo mes de ese mismo año, presidenta, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Justamente desde el año 2008, el Perú es parte de esa convención, comprometiéndose, ojo, presidenta, a promover el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Presidenta, en el año 2012 se realizó la primera encuesta nacional especializada en discapacidad en EDIS 2012, que por cierto no solo fue la primera, sino la última investigación que nos ha permitido conocer con detalle las características generales de la población que padece alguna discapacidad o limitación en nuestro país. Ese mismo año se promulgó la Ley 29973, Ley General de las Personas con Discapacidad. En dicha norma, en el artículo 59, se estableció que las personas con discapacidad severa que se encuentre en situación de pobreza, bajo los criterios del Sistema de Focalización de Hogares, SISFO, y que no tenga un ingreso o pensión que provenga del ámbito público o privado, recibirían una pensión no contributiva a cargo del Estado. Presidenta, recién desde el 2015, las personas con discapacidad severa comenzaron a recibir este beneficio a través del programa de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza. Este programa adscrito inicialmente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y creado a través del Decreto Supremo número 004-2015, MIM. Al respecto, ese año, solamente 411 personas con discapacidad severa en situación de pobreza de las regiones de Tumbes y Ayacucho pudieron recibir este beneficio. Hoy, el beneficio llega a 40.033 personas con discapacidad severa en las 25 regiones de nuestro país. Presidenta, he querido marcar claramente los antecedentes en el Perú
para juntos poder reflexionar y analizar y concluir que pese a las normas establecidas y los acuerdos internacionales de los que el Perú es parte, es evidente el poco avance en materia de atención a las personas con discapacidad en nuestro país, en los diferentes ámbitos, laboral, educativo, en salud, en accesibilidad, en el aspecto laboral e inclusión social. Presidenta, el proyecto de ley que nos convoca es la modificación del artículo 59 de la ley 29973, que se refiere a los requisitos para recibir la pensión no contributiva. Estos requisitos son los siguientes. Primero, contar con un certificado de discapacidad con calificación de severa emitido por el Ministerio de Salud. Segundo, no percibir ingreso o pensión que provenga del ámbito público o privado, incluyendo las prestaciones económicas que se otorguen a través del Seguro Social de Salud, Salud. Y tercero, encontrar situación de pobreza bajo los criterios del Sistema de Focalización de Hogares, SISF. Presidenta, la barrera que tienen los ciudadanos con discapacidad severa en situación de pobreza para acceder a este beneficio o mantenerse recibiéndolo es el segundo requisito, es decir, no percibir ingreso o pensión que provenga del ámbito público o privado, incluyendo las prestaciones económicas que se otorguen a través del Seguro Social de Salud. El requisito antes expuesto violenta de por sí la esencia de la misma ley 29973, la Ley General de las Personas con Discapacidad, toda vez que bastaría que un potencial usuario, que puede ser una persona que cumple con los 3 requisitos y se encuentra esperando su pensión, o un usuario que viene percibiendo ya la transferencia monetaria, perciba algún otro tipo de ingreso, que podría ser de repente 10 soles, ¿no? Y por única vez, o de forma temporal, ¿bastaría eso para que pierda el derecho de acceder o seguir percibiendo este beneficio por parte del Estado? En pocas palabras, Presidenta, estamos limitando a la persona con discapacidad severa a vivir solo de la pensión no contributiva hasta que fallezca, recortándole sus derechos a desarrollar algún tipo de emprendimiento o de alguna otra oportunidad laboral temporal o única. Presidenta, el programa Contigo realiza transferencias monetarias en favor de sus usuarios de forma bimestral ascendentes a 300 soles por persona, es decir, 150 soles mensuales. Estos usuarios, Presidenta, por la misma severidad de su capacidad, requieren o son dependientes de un cuidador para poder desarrollar sus actividades habituales. Este cuidador, en aproximadamente el 92% de los casos, es un familiar. Este cuidador tiene que dedicarse de forma exclusiva al cuidado de la persona con discapacidad sin poder trabajar. A esto se suman las condiciones de pobreza y pobreza extrema de estos hogares, los cuales los llevan definitivamente a tener difícilmente oportunidades de mejorar su condición socioeconómica. Presidenta y colegas congresistas, la ENEDIS 2012 alerta sobre la falta de oportunidad laboral para este colectivo. El 92% de las personas con discapacidad tienen más de 14 años y se encuentran en edad de trabajar. Sin embargo, la población económicamente activa de personas con discapacidad solo es del 21.7%. Pese a que las normas vigentes establecen diversas disposiciones que buscan favorecer el acceso al empleo de las personas con discapacidad, tales como la bonificación del 15% en los concursos públicos, ajustes razonables en el trabajo, así como cuota de empleo del 5% y 3% en el sector público y privado respectivamente, mas esto no es suficiente. Las cifras mostradas reflejan que las oportunidades laborales para las personas con discapacidad en nuestro país no resultan ser las óptimas, menos
lo son para las personas que tienen discapacidad severa. Presidenta y colegas, las inversiones públicas deben planificarse cuidadosamente en su diseño, a fin de evitar desalentar la búsqueda activa de empleo o la generación autónoma de ingresos de la población en situación de vulnerabilidad. El desafiliar a una persona con discapacidad severa por motivo de percibir ingresos mínimos lo está dejando en una situación de desprotección aún mayor que cuando empezó a recibir este aporte. Esto debido a que las condiciones actuales del mercado laboral no garantizan la permanencia del empleo a largo plazo. Algo que es importante precisar es que la Dirección de Supervisión y Evaluación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo precisa que los contratos de naturaleza temporal son generalmente 9 meses. Finalmente, Presidenta, el monto al cual asciende la subvención, recordemos que es de 300 soles bimestral, es decir, 150 soles mensuales, lo cual no permite satisfacer siquiera el monto de la canasta básica alimentaria, en vista que ésta no supera los 183 soles mensuales por persona que conforma el hogar. Estos 183 soles, Presidenta, constituyen la línea de pobreza extrema. Y si a esto le agregamos la situación de sus cuidadores que tienen que dejar de trabajar o generar ingreso, las brechas de exclusión y pobreza se profundizan aún más. Un dato complementario que deseo remarcar es que para el año 2018 el valor de la línea de pobreza es de 344 soles per cápita mensual. En ese contexto expuesto, se hace necesario, Presidenta, realizar los ajustes normativos correspondientes a fin de que las personas con discapacidad severa en situación de pobreza de nuestro país no vean limitado el ejercicio pleno de sus derechos, mucho más en situaciones de emergencia como la actual, en la cual el Estado tiene la responsabilidad de brindar las condiciones necesarias para reducir las brechas de desigualdad aún existentes. Muchas gracias, Presidenta, por permitirme brindar la sustentación del proyecto que todos han podido escuchar. Gracias, Presidenta. Muchísimas gracias, congresista María Cristina Retamoso. Voy a dejar en la palabra a los colegas congresistas que quieran hacer alguna pregunta, algún comentario o precisión sobre este importante proyecto. ¿Algún colega que quiera hacer uso de la palabra, por favor? Sí, Presidenta. Willy Bajonero, la palabra, por favor. Adelante, congresista Willy. Sí, Presidenta. He estado escuchando atento a la colega y comparto lo expuesto. Si bien es cierto, el programa Contigo en su cartera de beneficiarios otorga 150 soles mensuales, 300 soles por 2 meses. Su propósito es para cubrir las necesidades básicas, pero somos conscientes, 150 soles no estaría siendo un presupuesto, al menos, por llamarlo, equilibrado, una canasta familiar. Pero bueno, pero ese monto, para tal fin, con el agravante de que casi todas las personas con discapacidad dependen de otras personas en sus actividades cotidianas, por lo que considero injusto, como lo hizo la exposición, de ser el caso de percibir otros ingresos con montos irrisorios, prácticamente estarían perdiendo dicho beneficio. Entonces, por lo manifestado por la colega congresista, mi respaldo a las iniciativas plasmadas en los proyectos legislativos para la presente ley. Entonces, sería bueno también que los colegas lo ven por este lado, y estoy de acuerdo y apoyo este proyecto legislativo. Muchas gracias, Presidenta. Muchísimas gracias, congresista Bajonero.
¿Algún otro colega que quiera hacer uso de la palabra? ¿Algún otro colega que vaya a hacer uso de la palabra? Y si no... Presidenta, la palabra, por favor. Adelante, congresista Fernández. Sí, gracias. También mis felicitaciones a la colega congresista María Cristina por esta iniciativa que tiene. Es muy importante también fijarnos en este grupo vulnerable, nuestros hermanos con discapacidad severa. Muchos de ellos necesitan del apoyo de otras personas para poder movilizarse, para cumplir muchas actividades básicas y elementales de cada ser humano. Entonces, por lo cual yo pienso que este tema no debe ser un obstáculo para aquellos que de repente pueden tener algún otro ingreso más, y este tema del bono que se da no debería ser visto en ese sentido, ¿no? De que si tiene algún trabajo no tendría que recibir. Creo que de ninguna manera puede ser catalogado de esa forma, porque 150 al mes, bueno, por lo menos le cubrirá el tema para pagar los servicios, no sé, pues básicos de su hogar, porque también pensemos de que las personas con discapacidad severa tienen también una familia de por medio, tienen hijos menores, tienen pareja, y bueno, ese es el tema fundamental. Por lo demás, pienso yo, Presidenta, que debemos, bueno, yo personalmente apoyo esta iniciativa, que es muy importante, porque en mi distrito, por ejemplo, en San Jerónimo, hay una asociación donde engloba más o menos unos 250 personas con discapacidad, de distintos grados, lógicamente, pero dentro de ellos hay un buen grupo también de personas que tienen discapacidad severa, y seguramente en un distrito existe esta cantidad de empadronados, seguramente en otras provincias, en otras regiones, es mucho mayor. Entonces, yo pienso que sí se debe de apoyar esta iniciativa legislativa de la colega congresista. Gracias. Muchas gracias, congresista Fernández. Sí, quisiera participar, señora presidenta, a través suyo. También agradecer a la congresista María Cristina por la propuesta, que es una propuesta muy importante, ¿no? Porque si bien es cierto, hay muchas personas con discapacidad que pueden tener algún trabajo, y otros que posiblemente adquieren un trabajo eventual, y por haber tenido un trabajo eventual y haber ido al banco a cobrar, les han quitado el beneficio, ¿no? Entonces yo creo que con esta precisión de este proyecto va a ayudar a nuestras personas con discapacidad para que tengan un mejor estilo de vida también. Si bien es cierto, el monto es pequeño, pero se le va a ayudar en algo, ¿no? Entonces estamos de acuerdo con la propuesta y creo que debemos sumarnos como colegas en esta comisión. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Troyes. Pido la palabra. Adelante, congresista Yauli. Gracias, presidenta. También felicitar a la congresista María Cristina por este gran proyecto que se viene realizando, porque el quien habla también, he participado muchas veces en las asociaciones de las personas con discapacidad, y es muy triste verlos, porque hay personas que están en silla de ruedas, están prostrados en su cama años desde que han nacido, y ¿quién sufre más? Sufren los padres, los hermanos, en poder alimentarlos, cambiarles su ropa. Entonces es bien triste estar en esa realidad, y por eso quiero también manifestarle que sí es necesario que se le apoye. Este proyecto va a beneficiar en una parte para poderles retribuir y puedan de repente alimentarse. Y también lo que ellos nos pedían era, lo que menciona el proyecto, que los certifiquen como personas discapacitadas para que puedan tener el beneficio y se puedan tramitar a las instituciones correspondientes. Gracias, congresista, por su proyecto, le felicito y a seguir adelante. Muchas gracias. Gracias, congresista Yauli. ¿Algún otro aporte o comentario? Si no hay ningún otro comentario o aporte, también yo quisiera hacer el uso de la palabra para preguntarle a la congresista María Cristina si
ya ha podido leer las opiniones técnicas que van llegando. Ha llegado opinión técnica del MIDIS y de SODIS respecto a su proyecto. Entonces, si tiene algún comentario al respecto, también nos gustaría saber. Gracias, Presidenta. Sí he tenido la oportunidad de recibir la información de la opinión de MIDIS y es favorable la opinión que se ha recibido, solo que mencionaba o recomendaba que lo pueda ver también el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero este proyecto no incurre en gastos adicionales, ¿no? Puesto que lo que se está pretendiendo o lo que se quiere con nuestro proyecto es que no se le quite el beneficio a las personas que ya tienen este bono, ¿no? Por llamarlo así. Entonces, yo pienso que si la opinión es favorable y también contamos con el respaldo de todos los que integramos la Comisión de Inclusión Social, vamos a poder de alguna manera respaldar, apoyar a nuestros hermanos que sufren de discapacidad severa y vamos de alguna manera a protegerlos, ¿no? De que sigan recibiendo este beneficio y que no pierdan el beneficio cuando tengan un empleo temporal o algún ingreso adicional que les va a hacer a ellos para su sustento. Eso es, Presidenta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, congresista María Cristina. Sí, en efecto. Presidenta, si me permite, por favor. Por favor. Sí, sin ánimo de entrar en diálogo. Yo pienso que, bueno, sería conveniente también pedir la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué, Presidenta? Porque ahora estamos contando, digamos que hablamos de un universo de beneficiarios de estos bonos, digamos de 500.000 personas. Pero de acá adelante van a haber también personas que van a entrar en este grupo de personas con discapacidad severa. O sea, no es un grupo estático, ¿no? Porque si pensamos solamente en los que ya están recibiendo ahora, estaríamos cerrando ese espacio, por lo cual yo más bien, yo pediría que de repente la colega congresista lo pueda reformular en ese sentido, porque hay que pensar de que cada cierto tiempo estas personas con discapacidad se van evaluando, van siendo certificados. Entonces van a haber personas que se van a ir incrementando ese grupo de personas con discapacidad severa, van a ir incrementándose. Las personas nuevas que vayan ingresando a ese grupo, ¿cómo va a ser del bono de estas personas? Entonces, a ver, yo lo dejo nada más como una sugerencia, Presidenta, a través suyo, a la colega congresista, a ver si lo evalúa o cómo lo va a ver, ¿no? Gracias. Sí, comunicarles que este proyecto ha pedido la opinión de varios ministerios, incluyendo el del MEF. Seguro que en estos días van a estar contestando. Hasta ahora hemos tenido 2 opiniones, pero seguro vamos a complementar con las que vayan llegando durante estos días, esta semana, ¿no? Para que este proyecto pueda tener todo el visto bueno, digamos, de los diferentes sectores. Entonces, eso está considerado. Muchísimas gracias. Gracias a usted, muy amable, gracias. Vamos a continuar con la exposición de proyectos y antes de pasar al próximo proyecto que también tiene que ver con una modificación a la ley de personas con discapacidad, quería yo comentarles que efectivamente la presidencia de esta comisión está dando prioridad a estos proyectos legislativos que tienen que ver con este grupo vulnerable, ¿no? Hay más de 20 proyectos de ley que están en ese sentido, que en realidad están pidiendo justamente esta serie de, digamos, modificación normativa sobre esta ley que seguro mejorará para la mejora de la atención de estas personas y nosotros vamos a darle pues absoluta prioridad. Hay un trabajo importante que nos toca hacer. Prueba de ello es que el proyecto, hemos ya aprobado un proyecto de ley que permite, ¿no?, que las personas con discapacidad sean atendidas en este tipo de aportes y subsidios en sus domicilios. Entonces, creo que es importante que
vayamos teniendo en cuenta que esta será una de las principales preocupaciones de nuestra comisión. Así que, dicho esto, yo también quiero invitar a otro congresista que, si bien es cierto, no es parte de la Comisión de Inclusión Social, en realidad es un congresista que está muy activo, siempre presentando proyectos de ley en relación a este grupo también con alta vulnerabilidad, ¿no? Entonces, yo quiero comentarles que en este momento tenemos la presencia del congresista Alberto de Belaúnde de Cárdenas, que va a sustentar el proyecto de ley 5277-2020, que es un proyecto de ley que también modifica la ley 29973, que es esta ley general de personas con discapacidad. Entonces tenemos el gusto de recibir a Alberto y lo invito a iniciar su exposición. Muchas gracias, Presidenta. Un cordial y respetuoso saludo a usted y a todos mis colegas parlamentarios. Quisiera que estas primeras palabras sean para saludar y agradecer a usted y a su mesa directiva por la priorización de los proyectos de ley que tienen que ver con nuestros hermanos y hermanas con discapacidad. Este proyecto de ley es un proyecto de ley muy puntual, que lo que busca es solucionar uno de los cuellos de botella que se han identificado en el registro de personas con discapacidad. La primera encuesta nacional especializada sobre discapacidad del 2012 registró que en el país existía más de 1.500.000 personas con discapacidad. En el 2017, el Censo Nacional registró un estimado de 3 millones de personas con discapacidad. No obstante, al 31 de marzo del 2019, el Registro Nacional de Personas con Discapacidad tenía inscrito a solo un poco más de 257.000 personas. Esta diferencia entre el registro y los reportes del censo refleja que entre el 83 y el 91% de personas con discapacidad están invisibilizadas porque no están dentro de este registro. Las razones de esta brecha son diversas. El principal problema está relacionado con el proceso de certificación médica de la discapacidad, pues como ha señalado la Defensoría del Pueblo, solo un poco más del 10% de las personas con discapacidad tienen ese certificado. El otro problema es que el total de personas con discapacidad que tienen este documento, no todas se inscriben en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad y por ende no obtienen el carnet de discapacidad. En efecto, para obtener todos los beneficios y acceder a los derechos que el Estado reconoce a las personas con discapacidad, este sector de la población debe obtener en una institución prestadora de servicios de salud pública, privada o mixta, el certificado de discapacidad, que es un documento médico que reconoce la discapacidad de una persona. Realizar ante el CONADIS o los centros de coordinación regional su inscripción en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad y solicitar la emisión de carnet de discapacidad. Como vemos, son procedimientos distintos. El proyecto de ley que presentamos busca eliminar la carga administrativa que representa para las personas con discapacidad las dos últimas etapas del procedimiento. La inscripción del Registro Nacional de Personas con Discapacidad y la emisión del carnet de discapacidad. En ese sentido, la iniciativa propone que se traslade al Estado la carga administrativa que conllevan dichos procedimientos, mediante la eliminación del trámite para la inscripción en el registro de personas con discapacidad y la emisión del carnet de discapacidad y la automatización de estos procedimientos. En virtud de este proyecto de ley, la obtención del certificado de discapacidad genera en el Estado la obligación de inscripción a dichas personas en el registro y la consiguiente emisión automática del carnet de discapacidad. La simplificación de estos procedimientos no solo facilitará el acceso de las personas con discapacidad a los beneficios que están asociados a la obtención del carnet con discapacidad,
tales como la gratuidad en el transporte público urbano e interurbano y la obtención de un distintivo vehicular para usar estacionamientos preferentes, sino que principalmente fortalecerá la capacidad del referido registro como herramienta para impulsar el desarrollo o el redireccionamiento de programas, políticas, planes o proyectos a favor de esta población en estado de vulnerabilidad. Las personas que tienen alguna discapacidad son 1.5 puntos porcentuales más pobres que sus pares sin discapacidad. En acceso a la educación, las personas con discapacidad en promedio estudian 2.8 años menos que las personas sin discapacidad. La mayor proporción de personas que no ha aprendido a leer ni a escribir se encuentra en el grupo de personas con discapacidad. En relación al acceso al mercado laboral, solo el 44.6% de la población de 14 y más años de edad con discapacidad forma parte de la PEA, 28.1 puntos porcentuales menos que la población sin discapacidad. En ese sentido, nos tomamos desde el despacho la libertad de compartir este proyecto de ley con la Defensoría del Pueblo, la cual remitió mediante oficio su opinión y señala lo siguiente: la inscripción automática de las personas con discapacidad en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad a cargo del CONADIS resulta importante para la actualización estadística, lo cual le permitirá cumplir con su función de formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia de discapacidad. Este proyecto de ley, como señalamos, es un proyecto de ley muy puntual, muy específico, que busca solucionar este cuello de botella, trasladando los engorrosos procedimientos administrativos del administrado, es decir, de la persona con discapacidad, al Estado donde corresponde. Para lograr estos fines, la iniciativa legislativa propone, primero, modificar el artículo 76 de la Ley General de Personas con Discapacidad, a fin de incluir en su último párrafo la obligación de las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas, privadas o mixtas de remitir al CONADIS o a los centros de coordinación regional la documentación necesaria para la inscripción de las personas con discapacidad en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Segundo, modificar el artículo 78 de la referida ley para establecer la obligación del CONADIS de, recibido el certificado de discapacidad, inscribir de manera automática al ciudadano en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad y emitir el respectivo carnet de discapacidad. Y finalmente, establecer un párrafo de 30 días para emitir el reglamento de la presente ley, a fin de que se puedan establecer los protocolos de coordinación entre las instituciones de salud y el CONADIS para la ejecución de la presente ley. Plazo que, por recomendación del CONADIS, solicitamos se extienda a 60 días, a fin de que se pueda realizar los procesos de consulta a las organizaciones de personas con discapacidad referido al reglamento. Sobre este último punto hay que señalar que también el CONADIS ha mostrado una opinión favorable a este proyecto de ley. Presidenta, lo que se trata en este contexto tan complicado para nuestro país, pero que es especialmente complicado para las personas con discapacidad y para quienes se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad, lo que se trata es de simplificarle la vida a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y aquellos que antes tenían que hacer 3 trámites distintos, hagan un único trámite y sea el Estado el que se encargue de asegurar que estén inscritos en este importantísimo registro nacional. Muchísimas gracias por su atención y nuevamente un saludo para usted y mis colegas. Muchísimas gracias, congresista Alberto de Belaunde, por esta importante iniciativa. Yo, mientras exponía, pensaba, y permítanme comentar un hecho lamentable que se suscitó en Cajamarca, provincia de donde yo soy, este último fin de semana, en que la policía municipal intervino justamente a las personas ambulantes que estaban vendiendo, porque obviamente se está violando el
aislamiento social, la norma, y justamente se intervino un señor que vendía pequeños artículos y le quitaron la mercadería, lo poco que tenía, y el señor pues se vio en una situación bastante terrible, ¿no? Cuando la prensa llega a abordarlo, se dan con la sorpresa de que era una persona con discapacidad, no oye. Entonces el señor ni siquiera tenía posibilidad de saber qué es lo que había pasado, no se enteraba, incluso no está muy bien enterado de esta situación que estamos viviendo, no entiende la represión contra él, y cuando la prensa logró hablar con él con cierta dificultad, él decía, cuando le preguntaban si estaba inscrito o tenía un carnet como discapacitado, él no sabía de qué se trataba eso, obviamente, ¿no? Y además él decía una cosa que a mí me impresionó mucho, ¿no? Dice, en el hospital saben que yo tengo este problema, ¿no? En el hospital, o sea, lo que él nos está diciendo básicamente de que es justamente como esa falta de coordinación entre los servicios de salud y estos sistemas de registro hacen que personas como él no existan legal y formalmente, ¿no? Entonces, estas cosas que parecen sencillas, en realidad representan una gran complicación y una gran desventaja para las personas en esta condición. Entonces, parece muy importante como mirar efectivamente cuáles son esos cuellos de botella que impiden que estas personas puedan tener acceso a derechos mínimos, ¿no? Dicho esto, yo quiero cederle el uso de la palabra a mis colegas para saber si tienen algún comentario, pregunta o algún aporte a este proyecto de ley. Presidenta Mirta, Rita Yasta. Adelante, congresista Rita. ¿Cómo está, Presidenta? En primer lugar, Presidenta, yo quiero felicitar al congresista Alberto de Belaunde. Ha hecho una exposición muy dinámica, muy práctica, muy sencilla, ¿no? Y felicitarlo a él. Yo tengo una sola interrogante. Lo que él manifestaba era que lo más importante de esta ley es tratar de simplificar el trámite administrativo. Antes el trámite era muy engorroso, tenía que hacer un sinnúmero de acciones, de trámites para poder lograr a que les den creo que era el carnet, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, es el Estado el que lo va a hacer a partir de este proyecto que está presentando el congresista Belaunde. Y el ente encargado de la recepción va a ser CONADIS, ¿es el único? Eso es lo que me ha quedado en duda. Me gustaría, por favor, hacerle esa pregunta a él. Gracias, congresista Mirta. Gracias, congresista Rita Yasta, por su importante pregunta. Vamos a recoger otras intervenciones y al final el congresista Alberto podrá hacer las precisiones correspondientes. ¿Algún otro colega, por favor? Sí, Presidenta. Sí, adelante. Sí, saludar al colega que también tiene esta iniciativa, pensando más que todo en el grupo vulnerable de personas con discapacidad, que son muchos en el país. Preguntarle de que él manifiesta de que hay una brecha bastante grande, donde todavía no se ha registrado el número total o la cantidad de personas que están en este grupo de personas con discapacidad. Pienso yo que primero se tendría que hacer una propuesta de trabajo con los municipios para que ellos, a través de la Oficina de Atención a las Personas con Discapacidad, pudieran hacer un censo o por lo menos un registro de por lo menos de un 90% de personas que están en este estado de discapacidad, tanto provinciales como distritales, porque eso está dado por ley, ¿no? Está dado el funcionamiento de los OMAPEDES a nivel nacional. Y
Una vez que se registren en un tiempo, no sé, no sé de cuánto tiempo vaya a ser, dependiendo de la geografía, la densidad poblacional, todo ello, se tendría que empezar con el trabajo de certificación. En este tema de certificación, es que también existen pocos profesionales médicos que están encargados de hacer la certificación correspondiente, ¿no? Entonces, eso también es una debilidad que de repente debemos de incidir en el Ministerio de Salud, que puedan capacitar a mayor número de profesionales médicos exclusivamente para poder atender estos casos de certificación como discapacidad en las personas. Y lo siguiente sería el tema de que se pueda carnetizar. Si se quiere juntar en uno solo, ¿quién sería el ente encargado de dar el carnet? El médico que lo certifica, es CONADIS. ¿A qué ente nos vamos a referir en el término de unificar? Esa sería mi intervención, Presidenta. Gracias. Muchísimas gracias, congresista Matilde. ¿Algún otro colega que quiera hacer uso de la palabra? Si no hay otro colega que quiera Presidenta, la palabra Willy Bajonero. Adelante, congresista Willy. Gracias, Presidenta. Saludar también al congresista Belaunde. Felicitar en primer lugar. Es cierto que lamentablemente existen oficinas, existen áreas, existen ministerios que su función es para solucionar esta problemática, que es cruda y muy triste, de verdad. Básicamente, sí existen oficinas de OMAPET, por llamarlo, en cada gobierno provincial, en cada municipalidad provincial, y no funciona como tal. Sigue habiendo las quejas, lamentablemente los reclamos, sobre todo de las zonas más lejanas, en este caso de los distritos más profundos del país. Bueno, la preocupación es esa. ¿Cómo articulamos o quién se encarga netamente y a quién se rendiría cuentas de las zonas más lejanas? Porque si bien es cierto, los que estábamos al menos en capital de región o Lima, tenemos esta virtud y ese privilegio a veces de poder tener cercanía y contactarnos con los entes pertinentes. Pero acá la preocupación es de las zonas más lejanas. En ese sentido, sería mi preocupación y desde ya felicitarlo por tomar este tema que es bastante preocupante para todos y los que desgraciadamente o lamentablemente tenemos esta tragedia o algunas tragedias familiares, recién lo sentimos, lo vivimos en carne propia. Y somos, quieran o no quieran, el NN en el país. Felicitaciones nuevamente, señor congresista, y muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista Willy Bajonero. ¿Algún otro colega, por favor? ¿Hay algún colega más que quiera tomar la palabra? Entonces vamos a ceder el uso de la palabra al congresista Alberto de Belaunde para las precisiones finales y contestación de las preguntas que le han tenido a bien hacer los colegas. Muchas gracias, Presidenta. Quiero en esta oportunidad, por un lado, agradecer la atención de los colegas, pero también la sensibilidad y conocimiento y preparación que muestran ante esta problemática. Me emociona saber que los colegas que están en una comisión tan importante como la de inclusión social conocen tan bien esta problemática. Estoy seguro que en este periodo parlamentario vamos a lograr avanzar tremendamente en la agenda de personas con discapacidad. Por eso mi agradecimiento y reconocimiento a usted y también a mis colegas Rita Yasta, Matilde Fernández y Wilber Bajonero, y por supuesto también a todos los demás colegas que nos están escuchando. La idea con esta modificación es que las instituciones prestadoras de servicio de salud, ya sean estas públicas, privadas o mixtas, no solo se encarguen de darle a la persona con discapacidad el certificado de que son personas que cuentan con alguna discapacidad, sino que ellas, las propias entidades, sean las que envíen esta información
¿A CONADIS o a los centros de coordinación regional, que son los autorizados por ley? Es decir, ya no es el ciudadano el que recibe la información de estas instituciones prestadoras de servicios de salud, el certificado de persona con discapacidad, y ya no es el propio persona con discapacidad que tiene que trasladarse con todo lo que eso implica al CONADIS o alguno de estos centros de coordinación regional para hacer un nuevo trámite. De esta manera, lo que antes son 3 trámites separados, de cara al ciudadano, se convierte en uno solo. Es decir, solo tiene que ir a la institución prestadora de servicio de salud para iniciar el trámite y, digamos, todo el procedimiento corre dentro del Estado y al final él recibirá su carnet. Mis colegas han señalado aspectos importantísimos que se refieren a al necesario fortalecimiento institucional del CONADIS para que tenga una presencia nacional y también para que se mejore algo que se ha dicho de manera muy clara en estas intervenciones, Presidenta, que es que se mejore la coordinación con los gobiernos subnacionales, ¿no? Quienes tenemos experiencia en gobiernos locales y quienes hemos visto de cerca gobiernos locales, vemos cómo lamentablemente hay algunos municipios o algunos gobiernos regionales que ven la oficina de OMAPET como la última rueda del coche, ¿no? Y ven los temas de accesibilidad y de servicio a las y de inclusión de las personas con discapacidad como algo limitado a esa oficina y no como una política transversal de gobierno, ¿no? Entonces yo confío, Presidenta, que vamos a poder impulsar más proyectos que en la línea, primero, del fortalecimiento institucional del CONADIS, segundo, el fortalecimiento de esas relaciones interinstitucionales y en asegurar que en cada rincón del país las personas con discapacidad puedan ser visibilizadas, puedan acceder al registro y, por supuesto, puedan ser beneficiarias de las necesarias programas y políticas sociales desde los distintos niveles del Estado. Muchísimas gracias a usted, Presidenta, y a todos los colegas que me han prestado su atención y su colaboración a través de los aportes en esta sesión. Le agradecemos mucho, congresista de Belaunde, por su importante proyecto y por los aportes que nos está dando en esta comisión también. Muchas gracias. Vamos a continuar en la orden del día y en este momento tenemos la sustentación de otro proyecto muy importante. Este es el proyecto 5267-2020, que es la ley que establece disposiciones para agilizar la entrega de donaciones efectuadas en estado de emergencia y por desastres naturales, a cargo de su autor, el congresista Jeremy Aarón Espinosa Velarde. Entonces, congresista Espinosa tiene el uso de la palabra. Señor secretario técnico, ¿tenemos al congresista Espinosa Velarde? Señora Presidenta, acaba de comunicar que por problemas de fallecimiento de un familiar no va a poder realizar la sustentación. Ah, perfecto. Comprendemos la situación del congresista Espinosa y vamos a comunicarle que en la próxima sesión, que vamos a continuar con exposición de proyectos importantes, tendrá pues la oportunidad de hacerlo. Comprendemos perfectamente la situación. En ese sentido, señores congresistas, colegas, no teniendo más puntos que tratar en esta reunión, muy importante, por cierto, porque hemos podido ya avanzar en la exposición de nuestras iniciativas legislativas y lo vamos a seguir haciendo en las reuniones que continúan, porque es muy importante que podamos llevar adelante y sacar estas propuestas que seguro van a ayudar a mucha gente que está en estas situaciones de vulnerabilidad. Entonces, por el día de hoy, no hay otro punto que tratar. Les
agradecemos la presencia y consultarles la dispensa del trámite de la sanción del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Voy a pedir al señor secretario técnico que por favor proceda a tomar la votación respectiva. Sí, a ver, señores congresistas, Vázquez Chuquilín. A favor. A favor, Troyes Delgado. Troyes Delgado. Tan especial. Y una copa Cuchifú. Vayan preparando gobierno. Y una docena de votantes. Congresistas, le rogamos que por favor apaguen sus micrófonos para que no se filtren sus conversaciones. Que se consulte el voto del congresista Troyes Delgado. A favor. A favor, Palomino Saavedra. A favor. A favor, Ayasta de Díaz. No, todavía no se ha promulgado. Hay un proyecto. Sí. Una modificatoria del decreto supremo pone en riesgo la formación. No, esto. Ayasta de Díaz, a favor. Ayasta de Díaz, a favor. ¿Quién tiene este proyecto? Entonces, Ya lo publicaron. Eso pues. Misa, pero apaguen sus micros. No se escucha. Bajonero Olivas. Sí, es el proyecto. Bajonero Olivas. Congresista Bajonero. Barrio Nuevo Romero. A favor. A favor. Cayagua Barrientos. A favor. A favor. Fernández Flores. A favor. A favor. Gallardo Becerra. A favor. A favor. Lozano y Nostroza. Nos responde Quispe Suárez. A favor, señor secretario. A favor. Retamoso Lezama. A favor. A favor. Santillana Paredes. A favor. A favor. Tito Ortega. A favor. A favor. Bajonero Olivas. A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5. Se ha obtenido 13 votos a favor, señora presidenta, de los congresistas asistentes, unanimidad para el acuerdo. Muchísimas gracias, señor secretario técnico. Entonces ha sido aprobada la dispensa del acta por unanimidad. Les agradecemos nuevamente por su asistencia, señores colegas, por sus valiosos aportes, por todo los esfuerzos que están haciendo por avanzar con este trabajo, y nos encontramos en la próxima sesión el día lunes. Muchas gracias y buenas tardes. Muy amable, gracias. Buenas tardes, colegas. Presidenta, buenas tardes. Buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes, colegas. Luego. Buenas tardes.